el aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Desde este momento es tiempo de informarnos. Es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM970 te presenta. Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye. My whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If we're drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to say so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. 'Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad AM970. Hola Argentina, ¿cómo estamos? Deseo que muy bien, deseo que estén teniendo una muy linda semana. Llega el momento de prepararnos para recibir el día miércoles 11 de diciembre, conocido en nuestro país como el Día Nacional del Tango, una fecha que busca conmemorar un doble acontecimiento. Por un lado, el nacimiento del cantante Carlos Gardel y por otro lado, el nacimiento del músico y director de orquesta Julio De Caro. Sin dudas, estas dos figuras fueron claves para llevar este género alrededor del mundo y también que sea conocido a nivel internacional. Por lo tanto, es un día para conectar con nuestra tradición y disfrutar de nuestra cultura. Dicho esto, entonces, vamos a repasar juntos cómo van a estar las condiciones de tiempo, haciendo primero un pantallazo en nuestro hermoso y bello país. Prácticamente tenemos que mencionar
mencionar que desde el sur de lo que sería el país de Brasil está entrando un viento norte. En este caso, este viento norte aporta este frente cálido que eleva las temperaturas en horas de la tarde, sobre todo para lo que sería el norte de Argentina y la franja central del país. Para la Patagonia, en cambio, viento del oeste, frente frío que avanza y que marca una amplitud térmica bastante considerable, con alerta amarilla por tormentas para lo que sería Río Negro y Chubut, que más adelante lo vamos a estar desarrollando. Así que quédate conmigo, acompáñame, porque ahora vamos a repasar juntos, región por región, cómo van a estar las condiciones de tiempo. Comenzando con el noreste litoral, en donde continúan las altas temperaturas, como decía recién, mejor dicho, viento soplando del norte que aporta este frente cálido y también que eleva las temperaturas en horas de la tarde, máximas que llegarían hasta los 34 grados, aumento de nubosidad con tiempo estable. De momento no va a ser necesario el paraguas, pero en donde sí va a ser necesario es para el sudoeste de Buenos Aires, que cuenta con alerta amarilla por tormentas. Este fenómeno puede incluir abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento, así que mucha precaución al respecto. Para el resto de las provincias, en cambio, tiempo más estable, continúan las altas temperaturas, sin cambio la masa de aire. De momento en horas de la tarde vamos a contar con un ambiente pesado, así que a transitarlo de la mejor manera. Para las provincias cuyanas también rige una alerta amarilla, pero en este caso es una alerta amarilla por vientos, prácticamente para gran parte de San Luis y hacia lo que sería parte de la provincia de Mendoza. Estas velocidades de viento pueden abarcar desde los 35 a 40 km por hora, con ráfagas que podrían llegar a superar los 65 km por hora, así que mucha precaución al respecto. Máximas que estarían llegando hasta los 35 grados, sin dudas un ambiente bastante caluroso les espera a las provincias cuyanas en horas de la tarde. Un escenario bastante similar también hacia el noroeste del país, sin embargo, en este caso podemos notar mayor aumento de nubosidad y con tiempo inestable algunas chances de chaparrones, lluvias y también algunas lloviznas con mejoramientos temporarios para lo que serían las provincias de Jujuy y Salta en la franja central de estas provincias. Máximas también bastante calurosas en horas de la tarde, por ejemplo, que llegarían hasta los 35 grados para lo que sería Santiago del Estero. De punta a punta entonces nos trasladamos a la Patagonia, donde al principio el video lo anticipaba, viento soplando del oeste, un frente frío. Si bien en horas de la tarde vamos a contar con temperaturas un tanto calurosas para lo que sería el norte de la Patagonia, para el resto de las provincias en cambio podemos ver cómo descienden estos valores, sobre todo las mínimas bastante frías hacia el extremo sur de la Patagonia, en donde vamos a contar con mayor nubosidad y tiempo inestable, particularmente para el archipiélago de Tierra del Fuego, con algunas lluvias dispersas también con mejoramientos temporarios. Tiempo estable también a considerar, en este caso podemos hablar en la zona de la cordillera, sin embargo a considerar de que rige una alerta amarilla por tormentas para lo que sería gran parte de Río Negro y hacia el este de Chubut. Esta alerta amarilla por tormentas, como lo decía antes, puede incluir abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento, así que mucha precaución al respecto. Dicho esto, entonces, ya estamos más que listos e informados para conquistar esta mitad de la semana. Y yo te recuerdo que todo lo que ves en pantalla, los pronósticos extendidos y las noticias relacionadas, puedes encontrarlas en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. Hasta la próxima. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Facundo, Isabel la Católica 2283.
librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794-816146. Estudio en calle Sarmiento 1052. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774-637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Sigue una semana más. Moana, llegaste ya. Moana, escucha. ¿Sabes quién eres tú? A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney en 3D, imperdible. Y a las 22, solo para los estómagos fuertes, vuelve Terrifier 3. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 y Terrifier 3. El arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Time goes by so slowly. 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 Time goes by so slowly.
calle en que nací, puede ser tirera de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su juego de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar, borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo estamos? Muy, pero muy buen miércoles. Hola, hola, hola. Miércoles 11 de diciembre, día... podría decir que es el Día Mundial del Tango. Hoy vamos a estar a puro tango, si Dios quiere. Nada de reggaetón, nada de chamamé, nada de romántico, ni samba enredo, no. Puro tango toda la mañana. Espectacular. ¿Cómo amanecieron todos? Hoy día miércoles, un día bastante caluroso. En realidad no tan caluroso, todavía está pasable. Está pasable, pero se espera una máxima de... Ahora está haciendo 23 grados. Y la máxima para hoy es de 32, Así que va a subir un poquito. Para el día viernes está anunciado lluvia, pero da un 30% de lluvia, o sea que... lo más probable es que no pase nada. Y de ahí nos da sol hasta el martes. Martes es... ¿qué fecha de martes? Martes 17 creo que es. 18. Mira, no, está bien, martes 17. Acá estamos al aire en la operación técnica. Está el amigo y el operador de number one, diría. Hola. Marco Favotti. Vago de mí. ¿Escuchó el discurso del presidente Marco Favotti? Escuchó por radio. Pero qué falla, qué falla, dijo don Riquelme. ¡No! Bueno, la verdad que todo el mundo esperaba que en su primer año de gobierno, de gestión,
Milei salga con la motosierra y corte al medio el sillón presidencial y el escritorio y la bandera atravesada y no sé qué historia. Pero la verdad que fue un discurso bastante tranquilo. La personalidad, o sea, la imagen del presidente es totalmente diferente de cuando asumió. Ahora tiene el pelito corto. ¿Sabe a qué me hizo acordar? A Menem. ¿Te acordás Menem cuando gana las elecciones? Pelo largo, el hombre parecía Menotti y las patillas blancas. Esas. ¡Qué grande, Menem! Y bueno, así recibió la banda presidencial. No sé si el bastón también, ¿no? Porque ya sí. El bastón presidencial, todo así, un pelo largo, patilla, medio barbudo. Rodeado de... No estaba rodeado de vedette, perdón. Pero, y bueno, lo mismo fue Milei. Cuando ganó, el pelo así que parecía una ensalada de mono ahí que estaba... Parecía un nido de loro su cabeza. Y ahora a un año de su gestión de gobierno, el tipo estaba impecable. Encima creo, no sé si o le pusieron demasiada luz a la cara o mucho maquillaje, pero viste de blanco que estaba impresionante. Bueno, la cosa que fue un discurso bastante tranquilo. Explicó todo lo que hizo. No tuvo pelos en la lengua a la hora de decir que echó a más de 53.000 empleados públicos. Cosa que nunca vi que un presidente él mismo haya reconocido echar gente, ¿no? Nunca. Después, bueno, después de haber dicho que echó gente, agarró y explicó los ministerios que había cerrado, que cerró el INADI, después dijo que cerró el Ministerio de la Mujer, que en realidad era un aguantadero de vagos y con perspectiva política. Después también dijo que cerró Telam. No habló mucho sobre las privatizaciones, sino habló bastante de cómo recibió el país, qué fue lo que hizo, y cómo está ahora y hacia dónde se encabeza o hacia dónde él quiere llegar o a qué. En realidad no dijo a imagen de qué país, sino él dijo vamos a superar a Estados Unidos, ¿no? Terrible declaraciones. Pero bueno, si tenés un pedacito del discurso lo vamos a ir pasando, Marco, en el transcurso de la mañana. Queridos argentinos, quiero comenzar por agradecerles a todos. Gracias por haberme dado el honor de ser el presidente de esta gran nación. Y gracias por haber sobrellevado como lo hicieron los meses duros que tuvimos en el comienzo de nuestra gestión. Me gustaría agradecer en especial a los argentinos maltratados por el injusto modelo de la casta, los que no viven del Estado, los asalariados o quienes tienen 2 empleos para sostener una familia, y a todos aquellos que la pelean incansablemente todos los días. En pocas palabras, quiero agradecerles a los argentinos de a pie que fueron tratados como ciudadanos de segunda durante décadas y a quienes hoy queremos devolver el lugar que se merecen. El sacrificio que han hecho es conmovedor. Les aseguro que no será en vano. Alguna vez el presidente Menem dijo que el coraje de un pueblo se mide por la cantidad de verdades que está dispuesto a soportar. Cuando asumí la presidencia, hace exactamente un año, advertir que sacar al país de la miseria en la que nos hundió el modelo de la casta iba a requerir atravesar un impas de dolor, incluso peor que el que ya se vivía en la Argentina. Era una verdadera prueba de fuego. Ustedes me correspondieron soportando esa verdad y aceptando el trago amargo con la frente en alto, a pesar de todo lo que ya habían perdido. Hay un refrán que dice que los buenos tiempos crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Y que son los hombres fuertes quienes crean buenos tiempos.
Este año los argentinos hemos demostrado ser hombres y mujeres fuertes, forjados al calor de tiempos difíciles. Hemos demostrado que cuando un pueblo toca el fondo del abismo, su urgencia por emprender un cambio profundo e irreversible se convierte en una verdadera fuerza de la naturaleza. Hoy, con orgullo y esperanza, puedo decirle que hemos superado la prueba de fuego. Estamos saliendo del desierto. La recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer. Gracias por confiar en este gobierno. Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto, pero sí quiere decir que podemos terminar el año con alivio y de que hemos dejado atrás lo peor y arrancar el año entrante con la certeza de que el futuro será cada vez mejor. Se vienen tiempos felices en Argentina, pero por eso mismo es condición necesaria que todos tomemos dimensión de lo hecho a lo largo de este año para poder custodiar y no dar por sentado lo que tanto nos costó lograr. Hace exactamente un año, la tasa de inflación viajaba a un ritmo del 17.000% anualizado en el índice mayorista. Nos habían plantado una hiperinflación que, dadas las condiciones sociales en las que ya se encontraba la Argentina, iba a dejar un tendal de miseria nunca antes visto. Ni el Rodrigazo, ni la hiper del 89, ni el 2001, ni dichas tres crisis juntas. Hoy, el mismo índice de precios mayorista dio 1,2% para el mes de octubre y sigue bajando. Estamos cada día más cerca de que la inflación sea poco más que un mal recuerdo. Hace exactamente un año teníamos 15 puntos de déficit fiscal consolidado, de los cuales 5 pertenecían al Tesoro y 10 estaban debajo de la alfombra del Banco Central. El déficit era el huevo de serpiente de todos nuestros males, ya que sin déficit no hay deuda, ni emisión, ni inflación. Hoy tenemos superávit fiscal sostenido, libre de default, por primera vez en los últimos 123 años. Esto fue gracias a hacer el ajuste más grande de la historia de la humanidad y aplicarle un torniquete a la emisión monetaria hasta llevarla a cero. Hace exactamente un año, un degenerado fiscal que no voy a nombrar venía de imprimir 13 puntos del PBI en un año para ganar una elección, sin cuidado de la inflación que iba a generar. Hoy la emisión monetaria es cosa del pasado. Hace exactamente un año la deuda con importadores ascendía a la estrepitosa suma de 42.600 millones de dólares, los cuales nos había dejado al borde de que colapse la cadena de pagos. Hoy no solo está saneada la deuda, sino también el flujo de importaciones, dado que se pagan en su totalidad en fecha y forma. Hace exactamente un año teníamos más de un punto del PBI de déficit comercial y reservas netas negativas por 11.000 millones de dólares. Hoy tenemos superávit comercial creciendo a pasos agigantados, gracias a lo cual ya pudimos comprar más de 20.000 millones de dólares, récord histórico de nuestra nación, tanto para acumular reservas como para hacer frente a los distintos pagos que teníamos y seguimos teniendo por delante. En otras palabras, estamos pagando la deuda que nos dejaron los defolteadores seriales. Hace exactamente un año, la brecha cambiaria era de 180%. Hoy la brecha cambiaria está prácticamente muerta y el dólar libre se encuentra al mismo valor que hace un año. Hacía 16 años que no sucedía algo así en nuestro país. Esto produjo que el salario básico promedio crezca de $300 a $1.100. Hace exactamente un año teníamos un riesgo país de 1.900 puntos, que venía de ser incluso más alto, y bonos nacionales cotizando a $35. Hoy el riesgo país se encuentra por debajo de los 700 puntos y nuestros bonos ya se encuentran por encima de los $70. Esto no es un valor abstracto que solo tiene que importarle a economistas. Bajar el riesgo país nos permite bajar la tasa de interés, es decir, mejorar la capacidad que tienen todos los actores de la economía para acceder a un crédito más barato, lo cual facilita la inversión y genera puestos de trabajo. Hace exactamente un año la tasa monetaria se encontraba en 133%. Hoy se encuentra en 32%, bajando el costo general de los créditos. Para entender el rol de la política monetaria, es la preferencia de cuánto paga el Estado por recibir plata prestada. Si el Estado paga mucho, los bancos prefieren prestarle al Estado. Si el Estado paga poco, los bancos prefieren prestarle al privado. Es decir, hoy por primera vez en mucho tiempo, los bancos prefieren trabajar de bancos. En concordancia con esto, hace un año había desaparecido las compras en cuotas.
Hoy no solo tenemos cuotas, sino que también tenemos créditos hipotecarios a 30 años con más de 250.000 consultas registradas para acceder a uno. Hace exactamente un año teníamos una economía completamente maniatada de regulaciones que le complicaban la vida a todos y ahuyentaban cualquier tipo de inversión. Al día de hoy ya eliminamos más de 800 normativas, a razón de más de 2 por día. Así abrimos los cielos, desregulamos el transporte terrestre, eliminamos los precios máximos y las prohibiciones de exportación, derogamos la ley de góndolas, eliminamos los excesos de SADAIC y las sociedades de gestión colectiva, habilitamos Internet satelital y aumentamos la competencia en el sector de medicamentos. Si consideramos la ley base y el DNU en su conjunto, hemos hecho la reforma estructural más grande de la historia, 8 veces más grande que la de Menem. Hace exactamente un año teníamos la nefasta ley de alquileres que hacía caer la oferta inmobiliaria y subir los precios de alquiler muy por encima de la inflación. Hoy los contratos de alquiler son acuerdos libres entre partes. La oferta de inmuebles no para de crecer y el precio promedio de alquiler cayó hasta 30% en términos reales. Hace exactamente un año teníamos el nefasto sistema CIRA, que era aprovechado por un grupo de cleptómanos para cobrar coimas en las importaciones. Hoy cualquiera que desee importar algo puede hacerlo y cada día reducimos aranceles para más bienes, como por ejemplo herbicidas, urea, insumos plásticos, neumáticos, electrodomésticos, motos, productos LED y muchos más, haciendo bajar los precios y beneficiando a toda nuestra sociedad mediante la competencia. Hace un año nos encontrábamos entre los peores 35 países del mundo en el ranking de libertad económica. Hoy ya nos encontramos en la mitad superior de la tabla y no vamos a parar hasta convertirnos en el país más libre del mundo. Por eso nuestro objetivo es hacer 3.200 reformas estructurales más antes de terminar nuestro mandato. Hace exactamente un año, tener las calles de nuestras ciudades secuestradas por los piquetes era la norma. Imagínense que en 2023 hubo más de 8.000 piquetes, o sea un promedio de 32 piquetes por día hábil a lo largo y a lo ancho del país. Hoy los piqueteros tienen miedo de tomar la calle y la gente puede circular tranquila, y con razón, porque para nosotros el orden público es sagrado. Esto también sucedió porque hace un año teníamos un sistema de representación forzada mediante el cual el Estado obligaba a los más vulnerables a depender de distintos gerentes de la pobreza, que los forzaban a asistir a piquetes para cobrar su plan. Hoy toda ayuda social se asigna de forma directa a los beneficiarios, sin intermediarios. Hace un año la tarjeta alimentaria y la asignación universal por hijo no llegaba a cubrir el 60% de la canasta básica. Durante este año se duplicaron en términos reales y hoy ya cubren el 100%. Es decir, cumplimos con nuestra promesa de cuidar a los más vulnerables durante el ajuste. Hace un año nuestras fuerzas del orden eran despreciadas por la clase política. La calle era tierra de nadie, imperaba el sálvese quien pueda. Cerrábamos el año con más de 250 homicidios en Rosario, que estaba completamente cooptada por el narcotráfico. Ahora el que las hace las paga. Lanzamos el Plan Bandera y logramos reducir los asesinatos en Rosario en un 63%. También estamos poniendo a los presos en todo el país a trabajar para que le devuelvan de alguna manera a la sociedad todo el mal que le han causado. Hemos emprendido el único camino posible para terminar con la inseguridad, una de las batallas más largas y duras que tiene la Argentina por delante. Hace un año era costumbre que los gobiernos argentinos fueran un hazmerreír a nivel global, asociados a las peores dictaduras y regímenes criminales. Esto fue una práctica de décadas, donde en el mejor de los casos éramos un país irrelevante y en el peor éramos utilizados como el ejemplo a lo largo y a lo ancho del planeta de todo lo que no se debe hacer ni decir. Hoy el mundo vuelve a posar sus miradas sobre la Argentina por los motivos correctos. Ciudadanos e inversores de todo el mundo evalúan la posibilidad de venir a vivir aquí y en materia económica una potencia como Estados Unidos está diseñando su propio ministerio de desregulación a imagen y semejanza del nuestro. Hace un año decían que no llegábamos a enero, hoy ya estamos en diciembre. Decían eso porque necesitaban que no fuéramos rápido y no destapáramos sus curros. Pero adivinen qué, se la estamos destapando uno por uno, sin darle respiro y no nos vamos a ir a ningún lado. Se preguntarán si esto que estamos haciendo funciona.
si tener una política fiscal ortodoxa funciona, si ser intransigente con las extorsiones y el delito funciona, si achicar el Estado para engrandecer a la sociedad funciona. ¿Por qué nadie lo hizo antes? Lo que ocurre es que la mayoría de las veces lo que es positivo para la sociedad es perjudicial para la política y viceversa. Esa es la naturaleza del modelo de la casta. Ellos necesitan que a la sociedad le vaya mal para que a ellos les vaya bien. Debemos entender por qué la casta actúa de esta manera. A ellos no les importa pensar a largo plazo. Su mente no está puesta en un proyecto de nación, sino en dilapidar el futuro en favor del presente inmediato. Está en su ADN. No piensan en otra cosa que no sea explotar al máximo a la sociedad, en el aquí y ahora, para su propio rédito político. Cuando el rey Luis XV de Francia despilfarraba la riqueza del reino en sus placeres personales, solía decir una frase: después de nosotros el diluvio. En otras palabras, a la casta no le importa el futuro, que las generaciones venideras se las arreglen como puedan. A medida que la política fue aprendiendo a quemar el futuro de los argentinos para su propio beneficio, gran parte de la sociedad se fue acostumbrando a la misma dinámica. Forzada por el cortoplacismo impuesto desde arriba, no vio otra salida que intercambiar su voto por beneficios cada vez más inmediatos. La emisión monetaria y la expansión estatal indiscriminadas son dos expresiones de este fenómeno. Ambas se basan en producir una sensación de beneficio inmediato, mientras que sus efectos negativos solo se sienten con el correr del tiempo. Carreras políticas enteras se han construido de esa manera, dejando como saldo sociedades cada vez más destruidas, con un Estado cada vez más grande y más caro. Y los privilegiados por el Estado omnipresente, que cada vez eran más, se convirtieron en parte interesada y defensores de que nada cambie. Esto explica que periodistas, sindicatos, organizaciones sociales y políticos de todos los colores que hasta hace poco se sacaban los ojos se hayan unido en defensa del statu quo, como si pertenecieran a un mismo partido, el Partido del Estado. Ellos quieren vivir en su torre de marfil, en su paraíso ficticio erigido sobre una sociedad cada vez más empobrecida. Llaman a sus privilegios de derechos adquiridos casi como si fueran una especie de nobleza con derecho divino a vivir a costa de la sociedad. Bueno, nosotros vinimos a desmontar ese sistema de raíz. Vinimos a terminar con el régimen de privilegios que convirtió a los argentinos de bien en ciudadanos de segunda. Llegó la hora del hombre común. Por eso le pasamos la motosierra al gasto público. Le pusimos fin a la pauta publicitaria de los medios, que solo en 2023 había ascendido a más de 100.000 millones de pesos a valor actual. Redujimos los ministerios de 18 a 8. Eliminamos casi 100 secretarías y subsecretarías. Cerramos más de 200 áreas que tenían funciones duplicadas u obsoletas. Congelamos el salario de funcionarios de alto rango desde enero hasta la fecha. Cerramos Telam, que funcionaba como una agencia de propaganda kirchnerista y solo este año proyectaba una pérdida de 20.000 millones de pesos. Echamos a 34.000 empleados públicos y les estamos tomando examen de idoneidad a los demás. Por eso también eliminamos los cargos hereditarios en el Estado, que nos remitían a épocas coloniales de privilegios nobiliarios. Cerramos el INADI y el Ministerio de la Mujer, que eran aguantaderos de militantes y se usaba para perseguir a adversarios políticos. Terminamos con los privilegios de la casta sindical en empresas públicas como aerolíneas e Intercargo. Y aunque nos sigan queriendo extorsionar, no vamos a dar el brazo a torcer. Estamos logrando que muchos empleados públicos que se creían seres superiores entiendan que son servidores públicos, que están ahí para brindarle un servicio de calidad a quienes pagan impuestos. Además, eliminamos más de 15 fondos fiduciarios que eran curros de la política. Eliminamos los subsidios al Inca, que pasó de un déficit de $2 millones a un superávit de más de 4. Eliminamos el curro que era el registro único del transporte automotor, ahorrando a los argentinos más de 36.000 millones de pesos por año. A través de la SIGEN hemos auditado a todo el Estado. Estamos auditando a las universidades públicas, que también tienen que rendirle cuentas a la sociedad, aunque se resistan. Todo esto no es un canto anticipado de victoria, sino un reconocimiento de que hemos cumplido el rumbo que nos trazamos y una ratificación de que nuestros próximos objetivos serán también una realidad.
porque hace exactamente un año había un gran escepticismo en el debate público y los medios acerca de si nuestro gobierno podía tener éxito. En el mejor de los casos, decían que no teníamos la experiencia, la capacidad y el poder político necesario para cumplir nuestros objetivos. En el peor de los casos, que nuestro gobierno no iba a durar ni 3 meses y muchos esbirros de la casta intentaron hacer realidad este vaticinio por la fuerza bruta. Así y todo, logramos estabilizar la economía y evitar la catástrofe a la que nos dirigíamos. Y con únicamente el 15% de los diputados y 10% de los senadores, hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina. Lo que quiero decirles con todo esto es que si pudimos hacer tanto con todo el mundo en contra, imagínense todo lo que podemos hacer con viento a favor. Podría ir el doble de lejos, el doble de rápido. Podría pasarme un año entero describiendo las cosas que cambiaron en este último año, pero no quiero hacerlos perder tanto tiempo. Porque otra cosa que cambió en estos 12 meses fue dejar de mirar hacia atrás para empezar a mirar hacia adelante. Quiero aprovechar unos minutos en este balance del año que estamos haciendo para contarles cómo va a ser este futuro próspero que está comenzando, para que ustedes puedan diagramar su propio destino y el de su familia y siempre en libertad. Tal como dijimos que iba a ocurrir, en el segundo trimestre la actividad ya empezó a repuntar, es decir, hacer los deberes está dando resultados. Esta tendencia se mantendrá el año que viene. Estamos entrando a un año de baja inflación, alto crecimiento económico y, en consecuencia, un crecimiento sostenido del poder adquisitivo de los argentinos, algo que hace décadas los argentinos no viven. ¿Por qué digo que el año que viene tendremos crecimiento sostenido? Lo digo esencialmente por 2 razones. En primer lugar, algo que ya estamos viendo hoy. La economía ha entrado en una recuperación cíclica que nos está sacando del pozo en el que nos dejaron. Esa recuperación cíclica se basa en 2 factores. Por un lado, la recomposición de los salarios reales y las jubilaciones por la destrucción de la inflación. Por otro lado, la recomposición de stocks de las empresas que va a dinamizar la economía luego de la liquidación de los inventarios durante el primer semestre de este año. Pero esto es coyuntural, es parte de lo que estamos viendo hoy, que explica el brutal crecimiento de la economía en el último trimestre. Pero además está la cuestión estructural, el ahorro realizado durante este año de 15 puntos del PBI que la política dilapidaba ha sido devuelto al sector privado, lo que generará un aumento de la inversión y también del consumo. Por otro lado, la baja del riesgo país y, en consecuencia de la tasa de interés, abarata el costo de capital y, por lo tanto, va a producir un aumento directo de la inversión. Además, a estos 2 factores se le suma un tercero, que es la reducción de la carga impositiva total, ya sea por la eliminación del impuesto inflacionario o por la reducción de impuestos explícitos que vamos a encarar el año próximo. De hecho, mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones. El cuarto punto central del proceso de crecimiento que veremos a partir del próximo año tiene que ver con la cuestión monetaria. La convergencia del tipo de cambio paralelo al tipo de cambio oficial que estamos viendo en estos días, que no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, porque siempre el oficial converge donde estaba el paralelo y no al revés. Esto nos acerca cada día un poco más a la salida definitiva del cepo cambiario, una aberración que nunca debería haber ocurrido y que con nosotros se va a terminar el año que viene y para siempre. Para ello, estamos trabajando en una solución definitiva para el problema de los stocks del Banco Central, que puede darse ya sea a través de un nuevo programa con el Fondo Monetario o a través de un acuerdo con inversores privados. Pero además de esto, para avanzar en el proceso del cierre del Banco Central que hemos prometido y que terminará con la inflación para siempre en Argentina, hemos anunciado un esquema de competencia de monedas para que todos los argentinos puedan utilizar la moneda que quieran en sus transacciones cotidianas. Van a poder hacer las transacciones en la moneda que ustedes quieran. Créase o no, lo estamos haciendo. Esto quiere decir que desde ahora
cada argentino va a poder comprar, vender y facturar en dólares o en la moneda que consideren, exceptuando el pago de impuestos que por ahora seguirá siendo en pesos. Todo esto significa que este proceso de crecimiento será sostenible en el tiempo, es decir, que estamos abandonando ese sub y baja que era nuestra economía, en el cual un año estábamos bien, al siguiente caíamos, y así sucesivamente, sin crecer de verdad durante décadas y cayendo en términos per cápita. Esta vez no. El crecimiento llegó para quedarse, al igual que el superávit fiscal. Para acelerar la recuperación, también es fundamental romper las cadenas del comercio exterior que hoy nos asfixian, para poder exportar e importar más bienes y servicios de mejor calidad y a un mejor precio. Por eso, como anuncié en la cumbre del Mercosur, estamos avanzando en una propuesta para eliminar trabas arancelarias que dificultan el comercio dentro del bloque. Pero también buscaremos reducir el arancel externo común que nos encarece la vida a todos sin ningún beneficio en contraprestación. Nuestro objetivo último en el Mercosur es aumentar la autonomía de los integrantes del organismo de cara al resto del mundo, para que cada país pueda comerciar libremente con quien quiera, según les convenga. En esa línea, nuestro primer objetivo será impulsar durante el próximo año un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el tratado que debería haber sucedido hace 19 años. Imaginen lo que hubiéramos crecido en estas casi 2 décadas si hubiéramos comercializado con la primer potencia mundial. Todo ese crecimiento nos fue arrebatado con la simple firma de un grupo de burócratas negado a los beneficios del libre comercio. De esta manera, Argentina dejará de darle la espalda al mundo y volverá a ser protagonista del comercio mundial, porque no hay prosperidad sin comercio y no hay comercio sin libertad. En paralelo a todo esto, gracias al RIGI, tendremos el terreno del crecimiento lleno de nuevos jugadores que nunca existieron en nuestro país. A base de darle un marco fiscal lógico a las inversiones de más de 200 millones de dólares, ya tenemos solicitud de aprobación de inversiones por más de 11.800 millones de dólares. Y hay anuncio por miles de millones más en sectores como infraestructura, minería, siderurgia, energía, automotriz, tecnología, petróleo y gas. Esto es, funciona como una anticipación de lo que será nuestro futuro régimen de bajos impuestos. Las grandes inversiones del RIGI traerán un boom comercial, porque así como generan nuevo empleo directo, demandan bienes y servicios de empresas que ya existen, generando miles de puestos de trabajo indirecto y mejorando la productividad de las mismas. Estas inversiones van a funcionar como una inyección de esteroides a nuestra economía, poniéndonos en el lugar en el que debíamos estar hace muchos años. A su vez, el ministro de Desregulación continúa su maratón, bajando cada día más el costo argentino, volviéndonos más competitivos a cada segundo, lo cual también redundará en un aumento de la productividad para todos los sectores de la economía, acrecentando todo lo que ya mencioné antes. En materia de reforma del Estado, este año ya conocieron la motosierra, pero consistió principalmente en revertir los excesos de los últimos años kirchneristas. Ahora se viene la motosierra profunda, porque lo que tenemos que desandar son capas geológicas de organismos y funciones estatales injustificadas. Nos hemos acostumbrado a pensar al Estado Nacional como una niñera que se tiene que hacer cargo de todo, desde darle comer hasta entretener a cada ciudadano. Pero cuando un Estado se arroga tareas que no le competen, además de destruir al sector privado, termina por incumplir sus obligaciones más básicas, como asegurar el orden público o tener una moneda estable. Todo esto lo aprendimos por las malas en los últimos 20 años. Lo voy a decir de frente. Es siempre contraproducente que el Gobierno Nacional se encargue de cuestiones que o bien puede resolver los estados subnacionales o bien hace mejor el sector privado a través de mecanismos de mercado. Por eso, nosotros vamos a hacer una auditoría inclemente para avanzar con la reducción del gasto público más profunda de la historia argentina, que nos llegará un Estado más chico, más efectivo y más barato para todos los pagadores de impuestos. Vamos a continuar eliminando organismos, secretarías, subsecretarías, empresas públicas y todo estamento del Estado que no debería existir. Cada atribución o tarea que no corresponda a la que se supone que tiene que hacer el Estado Nacional será eliminada, porque cuanto más chico el Estado, más grande la libertad.
En materia de seguridad, no vamos a frenar hasta que nuestra doctrina de que el que las hace las paga esté tallada en la memoria de cada delincuente. Vamos a proponer una ley de reiterancia para que los presos reincidentes paguen más caro volver a equivocarse. También vamos a impulsar una ley antimafia, a imagen y semejanza de la ley RICO, que liquidó el crimen organizado en Estados Unidos hace 50 años. A su vez, haremos realidad la baja de la edad de imputabilidad, de manera de que quien sea lo suficiente maduro como para cometer un delito, sea también lo suficientemente maduro como para sufrir las consecuencias. Por otra parte, vamos a reformar la Policía Federal para convertirla en una agencia federal de investigación criminal, aumentando su eficiencia operativa, su profesionalización, su tecnología y su capacidad para combatir delitos tanto nacionales como transnacionales. Por último, vamos a impulsar una unidad antinarcoterrorismo en la triple frontera, en coordinación con nuestros vecinos que integran el Mercosur. En lo que representa capital humano, la debacle económica, social y cultural de las últimas décadas ha dejado un sistema donde millones de chicos comienzan su vida desprotegidos y con hambre, atraviesan su infancia y adolescencia sin aprender a leer ni escribir y nunca logran insertarse correctamente en la sociedad. Con el Ministerio de Capital Humano tenemos el desafío titánico de reconstruir los lazos sociales y dotar de herramientas a nuestras futuras generaciones, al servicio de lo cual trabajaremos con distintos programas de alfabetización, de capacitación y de fortalecimiento del rol de las familias. Como les digo, la cruzada desregulatoria de este gobierno nos ha puesto en el mapa mundial y en materia tecnológica esto augura un futuro de enormes oportunidades, porque el giro a la libertad y el optimismo tecnológico que está dando la Argentina contrasta con muchos países desarrollados, que cada día están más cerca de ser un infierno regulatorio. Nosotros tenemos energía de sobra, tierras frías e inhóspitas de sobra y recurso humano de calidad, también de sobra. No por nada somos el país con más unicornios tecnológicos per cápita de la región. Estos tres factores combinados forman una tormenta perfecta para atraer inversiones de altísimo grado en inteligencia artificial. Que nadie se sorprenda si la Argentina se convierte en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo. De hecho, no es casualidad que las mayores empresas del mundo estén evaluando proyectos en Argentina. Lo interesante es que el aumento en demanda de energía que implica la inteligencia artificial va a generar en el mundo entero un resurgimiento de la energía nuclear después de décadas de declive. Y nosotros no nos vamos a quedar atrás. Vamos a diseñar un plan nuclear argentino que contemple la construcción de nuevos reactores, así como la investigación en las tecnologías emergentes de reactores pequeños o modulares, manteniendo los máximos estándares de seguridad y eficiencia. Este plan será presentado en los próximos días por el doctor Reidel y nos pondrá una vez más a la vanguardia en la materia. Cuando en la Argentina imperaron las ideas de la libertad, fuimos punta de lanza de la región en tecnología. En el año 1900, Argentina era el país con la mayor red de ferrocarriles de América Latina y la 11ª del mundo. Hoy, paradójicamente, solo reencontrándonos con las verdades de nuestro pasado profundo, podemos explotar nuestro potencial y dar un salto hacia el futuro. En definitiva, y para ir terminando, espero que poder dimensionar cuánto ha cambiado la Argentina en tan solo un año nos ayude a darle combustible a nuestra esperanza, pensando en el próximo año. Todavía tenemos un camino largo por recorrer, pero hoy, por primera vez en décadas, hemos sentado las bases para que este camino conduzca al país próspero y pujante que nuestros padres fundadores soñaron. Donde antes había angustia, hoy impera la estabilidad y la previsibilidad. Donde antes estábamos abandonados al caos y la violencia, hoy impera el orden. Donde antes padecíamos la opresión del Estado, hoy ha vuelto a imperar la libertad. Y donde antes reinaban los privilegios de unos pocos, hoy impera la igualdad ante la ley para todos. Sin esos pilares básicos, que durante varios años estuvieron ausentes, no habría salida posible para nuestro país. Ahora, de ser uno de los peores países con resultados económicos en los últimos 40 años, pasamos a ser uno de los que mejores se proyectan para los próximos 40 años. En todo el mundo se está hablando de Argentina. Incluso hay quienes consideran a todo este proceso un verdadero milagro económico, el milagro argentino.
Quiero agradecer a cada uno de los integrantes de mi gabinete por el inmenso trabajo que han hecho a lo largo del año. Nada de esto habría sido posible sin ustedes. En especial, quiero agradecerle a mi hermana, la secretaria general de la Presidencia, por la enorme labor que ha llevado adelante no solo durante la campaña, sino durante todo este año. Sin ella, nada de todo esto sería posible. La Argentina tendrá para siempre una enorme deuda de gratitud para con ella. Pero no nos podemos dormir en nuestros laureles. El año que viene es un año electoral. A diferencia de lo que suelen hacer los políticos, que en los años electorales se dedican a despilfarrar la plata de todos los argentinos como si fuera propia en búsqueda de votos, nosotros vamos a hacer algo distinto. Es único en la historia de las democracias modernas que un gobierno comience el año electoral sin una política fiscal y monetaria expansiva, porque justamente esa es la lógica del pasado que nos ha hundido. Nosotros no vamos a caer en esta tentación que seducía a la casta, porque nosotros somos el futuro y la prosperidad. Vamos a continuar nuestro programa de ajuste para poder bajar impuestos y devolverle el dinero al sector privado. Y vamos a poner sobre la mesa una agenda de reformas profundas, desarrolladas sobre los pilares que les conté hoy, para que la sociedad elija realmente qué país quiere. Una reforma impositiva, una reforma previsional, una verdadera reforma laboral, una reforma a las leyes de seguridad nacional, una profunda reforma penal, una reforma política y otras tantas reformas que el país se debe hace décadas. Por primera vez en muchos años, las elecciones del año próximo no se tratarán de personas, sino de ideas. Será una elección entre los políticos rancios del pasado o nuestra agenda del futuro. Vamos a plebiscitar los pilares sobre los cuales queremos construir esta nueva Argentina, muchos de los cuales hemos defendido como conceptos a lo largo de este año y con los que muchos dirigentes se comprometieron cuando firmaron el Pacto de Mayo. Espero que reflexionar juntos sobre cuánto hemos cambiado y sobre cuánto más tenemos para hacer nos ayude a dimensionar cuánto hay en juego el año que viene, porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, los argentinos tenemos algo que perder. Por eso, como decía Thomas Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. En esta misma línea, también le quiero extender una advertencia al resto de la política. Creyeron equivocadamente que haber elegido a este gobierno fue un arrebato caprichoso de la sociedad en un momento de profundo malestar. Bueno, la sociedad este año les demostró que su compromiso con el cambio no fue un capricho momentáneo, sino una convicción inquebrantable, amparada en la esperanza de reconstruir nuestra nación. Los argentinos no toleran ni tolerarán obstrucciones insensatas y malintencionadas a nuestras reformas, y será un acto de ingenuidad importante no aprender de este año transcurrido. Les guste o no, la Argentina salió del pozo en el que los políticos nos hundieron, y hoy por primera vez en décadas asoma el sol de la esperanza. El país se encamina hacia un futuro de prosperidad que para muchos de ustedes es inimaginable, pero nada ni nadie podrá arrebatarle esa esperanza a los argentinos, porque a diferencia de otros momentos de nuestra historia, donde la esperanza estaba basada en meras palabras vacías, nosotros hemos traído resultados. Se pueden ver, se pueden palpar. Ese futuro de prosperidad está al alcance de nuestras manos. No hay nada que puedan hacer para evitarlo. Pueden subirse al tren del progreso o pueden ser arrollados por él. Sin más, quiero volver a agradecer a todos los argentinos por el enorme sacrificio que han hecho este año. Sepan que no ha sido en vano y que todo este año que ha transcurrido será recordado como el primer año de la nueva Argentina. Espero que pasen un diciembre feliz y en familia y que planifiquen en grande para el año que viene. Tengan la tranquilidad de que este gobierno los defenderá a capa y espada y nunca pierdan la fe en la grandeza futura de nuestra República. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas LT25, Radio Guaraní, AM970, Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. Es la hora 10, 14 minutos. Temperatura 29 grados. Humedad 82%. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias.
Realizan los peritajes al cuerpo hallado en el lago de Palermo. Móvil. Personal del SAME junto a bomberos y policía de la ciudad, tras 48 horas de búsqueda, encontraron el cuerpo, que al parecer sería del hombre que se arrojó al lago Regatas. El personal esta mañana visualizó un bulto a 20 metros de la orilla y los rescatistas trasladaron el mismo hasta la costa. Por ahora, los peritos científicos continúan trabajando en el lugar y las autoridades en breve hablarán con la prensa. Se postergó la indagatoria a Alberto Fernández en la causa que le inició Fabiola Yáñez. Estaba citado para hoy a las 11 en los tribunales de Comodoro Pi, pero recusó al juez Julián Ercolini y el propio magistrado decidió suspender la audiencia hasta el 19 de diciembre. El ministro de Salud y el titular del PAMI faltaron a la convocatoria de diputados por el recorte en los medicamentos. Mario Lugones y Esteban Leguizamo fueron citados a la reunión de la Comisión de Salud, cuyo titular, Pablo Yedlin, criticó su ausencia y dijo que es obligación concurrir a explicar la medida que afecta a los jubilados. Lula da Silva se recupera de la operación y deberá permanecer internado hasta el viernes. Lo confirmó el médico del presidente de Brasil, que señaló que se encuentra con sus funciones cerebrales y motricidad intactos y que si todo sigue como hasta ahora, la próxima semana volverá a Brasilia. Todo lo que pasa, todo el día. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. ¡Vamos que llega! ¡Sí, sí, sí, sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de Doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la Doma correntina, la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. El
El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Y le voy a dar la dos. Tiene un par de pretendientes. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Es el día del tango, ¿no? La amiga Beatriz estaba escuchando, nos estaba mandando fotos y justo dio la casualidad que nos mandaba fotos de cuando ella participaba en un ¿cómo se llama? En una academia de danza y hacía tango y folclore y me dice, pasame un tango, cualquier tango que me encanta, y le comentaba yo que es el Día Nacional e Internacional del Tango. Así que este tema va dedicado para ella, ¿no? Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café, el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.
Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Ahí acabamos de escuchar a Julio Sosa en la interpretación del tema El Último Café, ¿no? La gata sale a cantar, Ese que tema. envuelta en adrenalina, y perfuma el escenario con inciensos y glicinas, con un código de tango, sin libros y sin escuela. Y te lo dice pintando con colores de acuarela. El mejor de los cantores tiene la vieja enseñanza de callar cuando se debe y de hablar cuando hace falta. Gata mojada de lluvia que aligerando los vicios sale a andar por las cornisas sin caer al precipicio. Parece una torranta cuando canta, parece que se deja y no se deja. Te da la sensación cuando camina que en vez de una mujer llegan dos minas. Parece medio loca y que provoca, porque el tango en su boca es un gemido. Parece que ya nada la sorprende, parece saber todo de la vida. Parece, pero no es lo que parece, es una gata herida. Lo que cantan a los gritos seguirán siendo aprendices, porque el tango no se canta, porque al tango se lo dice, con la pausa y el silencio al que aluden los poetas, despacito, poco a poco, para que entiendan la letra. Cuando el público no escucha, la gata tiene el orgullo de tener la mente fresca en el medio del barullo. Yo también escribo y canto, sin libros y sin escuela, despacito, poco a poco, como la gata Varela. Parece una torranta cuando canta, parece que se deja y no se deja. Te da la sensación cuando camina que en vez de una mujer llegan dos minas. Parece medio loca y que provoca, porque el tango en su boca es un gemido. Parece que ya nada la sorprende, parece saber todo de la vida. Parece, pero no es lo que parece, y es una gata herida. Ese, ¿cómo era el nombre? Cacho Castaña de Gata Herida. ¿Gata? La gata Varela. Qué lindo cantaba. Cacho Castaña tenía el tono de voz casi como Goyeneche, ¿no? O sea, Goyeneche era un ícono del tango, pero medio que se emparejaban. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves,
la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango le emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Sí, te escucho. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Espectacular, espectacular. La verdad que espectacular, ¿no? Espectacular. A mi padre le encantaba escuchar tango, ¿no? Acá, bueno, la mañana es un homenaje al día del tango, así que para todos los amantes de esta bella música, no sé si ustedes sabían o no, pero por ley nacional es obligación, al menos en las radios frecuencias AM, pasar 1 o 2 tangos o un micro de tango por día. Eso está establecido por ley nacional, ¿no? Hay muchas cosas han cambiado, muchas cosas no, así como por ley nacional está establecido que cuando se hace la apertura de la transmisión de la AM se pasa el himno nacional y cuando se hace el cierre de la transmisión también se pasa el himno nacional. Bueno, de paso le vamos a mandar para Agustín, le vamos a mandar grabado. ¡Afuera! Acá estoy hablando con... No sé si vos lo conocés, Marco, seguramente que sí. Con el Gringo Iturriaga. La otra vuelta vi que subió una publicación. Él tiene un negocio sobre la ruta 119 y bueno, en principio ahí tenía su venta de automotor, una sucursal del hermano, y ahora parece que abrió un negocio de cosas comestibles o productos artesanales. Estoy tratando de que se anime a llamarnos y de ahí charlar y hacerlo. Y le digo, vamos a presentar en sociedad tu negocio. Le digo. No tengas miedo. Total, después, ¿por qué podemos pasar a buscar un frasco de dulce de mamón? Una salame, porque vi que vende
salame, dulces artesanales, quesos artesanales, una variedad de cosas, ¿no? Y la verdad que está lindo porque en todo el trayecto de las Cuatro Bocas de Curuzú, acá las Cuatro Bocas de la 126 con la 119, hasta Plasmare, no hay ningún negocio en donde los viajantes pueden estacionar, tomarse, bueno, sí está las estaciones de servicio, ¿no? Que te brindan, qué sé yo, puedes tomar un café, un refresco, merendar algo. Y después, eso está, ¿no? Yendo para Mercedes, sobre mano izquierda. Y después, bueno, si uno pasa en horas del mediodía, está Brazaleña, que uno puede almorzar tranquilo y demás. Pero después no hay más ningún negocio. O sea, no hay negocio de artículos regionales, artesanía cruzucuateña. Por ahí uno quiere parar a cargar agua caliente o a preguntar nomás, ¿no? Así que estamos tratando de hablar con el gringo a ver si nos llama. También hay otro negocio que es el sobrino de Teresita Tamañuc, que abrió un negocio bien, o sea, eso sería yendo para Mercedes a metro del amigo Sanabria, por la misma mano. Ahí está, ese sí que vende todo lo que es artículos regionales y demás. Ahí vamos. Artículos regionales no era. Hola, buen día. ¿Con quién estamos al aire? Martínez Llano le habla. ¿Cómo está, doctor? Todo bien. ¿Ustedes bien por ahí? Pero bien, gracias a Dios. Acá al menos con sol, mucho sol. Bueno, empezamos con 21 grados, ya a esta altura creo que estamos en 27. ¿Y usted cómo anda? ¿Por dónde anda? Es propio de la época del año, por la Cruz Corriente. Por la Cruz. Bueno, en la época del año estamos medio que discontinuo con el tiempo, ¿no? Porque normalmente a esta altura hace frío. Hace calor, perdón. Nada es como era antes, entonces todo ha cambiado, así que hay que adecuarse a los nuevos tiempos. La verdad que sí, ¿no? Tanto en el clima, como en la política, como en el país en general, es como que hay un cambio de época en la sociedad y eso hay que entenderlo para no equivocarnos, fundamentalmente quienes estamos en política, para tener un mensaje apropiado a lo que las expectativas de la gente. Hablando de cambios, doctor, ¿cómo es el tema o a qué se refiere este gran título que tiene la contratapa del diario Libertador que dice Colombia puede ser socio si acepta un gobernador peronista? Bueno, es la posición del Partido Justicialista de Corrientes esa, el sentido de que va a pelear por la cabeza de un gobierno en el marco de una alianza si cabe, pero desautorizar cualquier operación que se esté haciendo en contrario, en virtud de la cual el justicialismo va a apoyar a un candidato de otro partido, en este caso un candidato radical. Pero esta posición, para sostenerla en el tiempo, necesita que no se doblen en el momento de la decisión, y por eso la importancia de que decisiones de esta naturaleza pasen por el Congreso del partido y no por 4 o 5 personas, que habitualmente así ha ocurrido en los últimos años, porque se delegaban superpoderes y demás, y bueno, y son muchos que cuando por ahí los aprietan, por ahí no pueden sostener la posición o son minoría. Por eso es muy importante en esto reivindicar la competencia y la facultad del Congreso para
resolver las alianzas. El Congreso difícilmente se equivoque en esto. Ya alguna vez me acuerdo que Fabián Ríos intentó apoyar la reelección de Colombi, y se organizó un congreso en Goya, en la que, bueno, el pleno del Congreso le dijo que no. O sea, que esto es lo importante, tratar de que tengamos, cuando se hagan las elecciones internas en el tiempo que sea, bueno, que tengamos órganos partidarios con fuerza como para tomar las decisiones que más, digamos, le convengan al justicialismo de Corrientes. Esto, sí. El otro día hubo una información de que había una operación de Otavis, la involucraron a Cristina en esto, y lamentablemente no hubo una desmentida. Creo que esto, para Cristina, que tan afecta a los tweets y a la red esta X, sí. Hay cosas que no se pueden callar, porque el que calla otorga. Uh-huh. Y hay que salir en tiempo real, aclarar cuando sobre todo se ejercen responsabilidades de conducción nacional. En el caso hoy tenemos que recordar que Cristina asume la presidencia del partido. Lamentablemente hubiera querido que lo haga en la sede del partido y no en un ámbito distinto. Y bueno, esa responsabilidad conlleva la obligación de acompañar las realidades de cada uno de los territorios, que son en este aspecto distintas. O sea que lo que tenemos que tener en claro es que con nueva presidente del partido no, el justicialismo de Corrientes tiene que seguir su propio rumbo con personalidad, con decisión y convicción, que hay que trabajar para tener un gobernador o una gobernadora justicialista en el 2025. Con lo que usted está afirmando con respecto de que del título del diario, ¿no? O sea, lo que usted nos está diciendo es que el Partido Justicialista va con candidato propio. Exactamente. Uh-huh. Es uno de los frentes, digamos, que va a competir, así como va a competir, hay los dos radicalismos. Sí. Va a competir seguramente, o con seguridad total, digamos, el partido del presidente, y quizás haya un quinto frente, y yo creo que eso es factible también. Así que creo que el escenario es propicio para que en segunda vuelta el justicialismo pueda de alguna manera sacar ventaja de todas estas contradicciones que ofrece la política de Corrientes en estos tiempos. Corrientes hoy en día está pasando por un momento políticamente especial, ¿no? En donde los dos grandes partidos están enfrentados en internas. Bueno, el Partido Justicialista no está enfrentado en internas, sino que va a ir a internas. Hoy en día está intervenido, pero el radicalismo sí está enfrentado en una interna. Ahora Valdés está por hacer su último acto político previo a las elecciones. ¿Usted cómo ve esa interna radical? Yo no quiero opinar sobre otro partido, pero me parece que hay que volver a que todos los partidos funcionen democráticamente y elijan sus candidatos a través de... Para mí sería bueno que en la provincia también hayan primarias. Bueno, no hay primarias en Corrientes, existen sí a nivel nacional, y esto yo lo aseguro de que más allá del intento del oficialismo, del kirchnerismo, de dejar sin efecto o de suspender la aplicación de las primarias, este año 2025 los diputados nacionales elegir en cada uno de los sectores y espacios políticos, en cada una de las provincias, a través del proceso de las primarias, que es muy positivo porque eso le quita a los caciques territoriales, en el caso de, bueno, todos los gobernadores que quieren eliminar la primaria porque quieren tener la virome, la propia Cristina también, y eso no es bueno, porque el partido tiene, los partidos, no solamente el justicialista, tienen que abrir las puertas de la participación de la gente, porque de lo contrario pasa lo que está pasando ahora en el justicialismo, que estamos trabados en el proceso electoral, existe una intervención que está y no está y está haciendo macanas. Y bueno, el controlar los resortes partidarios, algunos creen que por ahí le asegura seguir manejando desde Buenos Aires y a dedo las decisiones, pero siempre sobre eso, la forma, el antídoto, la manera de contrarrestar esto,
es justamente ocurrir a las instancias judiciales, porque son las que garantizan de alguna manera que no hayan este tipo de avivadas. Bueno, lo que yo le hacía referencia con el tema de la pregunta que le hice, que usted me dice no opina de otro partido, pero convengamos que el resultado de la interna radical va a definir si Colombi va de socio o no del Partido Justicialista. Bueno, yo creo que eso lo tiene que definir el justicialismo, si le conviene o no, qué espacio le puede dar, descartando, como hemos dicho, la gobernación. Bueno, habrá que a cada uno de los socios es como que hay que contarle las costillas, a ver hasta dónde conviene o no conviene. En esto el justicialismo en los últimos años, elección tras elección, ha venido siendo muy generoso. Se manejó como bienes de difundo a través de las distintas intervenciones y así regaló candidaturas a diputados, a senadores que después hicieron juego propio. O sea que en este aspecto creo que hay que ser bastante realista en cuanto a qué suma y qué resta determinado espacio político, determinado dirigente para poder garantizar el mejor resultado electoral. Bueno, y usted que está inmerso ahí en el Partido Justicialista, ¿lo ve con buenos ojos esto de que, o ve a los compañeros que están de acuerdo de que se sume o no se sume, o la posibilidad de que Ricardo se sume como socio? Yo creo que no es tiempo todavía de ese tipo de análisis. Tiene que decantar, vos decías bien. Sí. Ver qué pasa en el radicalismo, ver qué pasa también si van a haber internas o no, que están previstas para el día 22. Hay una decisión de la jueza María Servini de Cubría que la debería tomar entre el 18 y el 20, y bueno, ahí se verá si se confirma la decisión del Comité Nacional de intervenir el distrito o por el contrario se revoca esa decisión. Lo mismo pasa de alguna manera en el justicialismo. Hay cuestiones que están ya a resolver por parte de la justicia electoral, la Cámara Electoral Nacional, el Juzgado Federal de Corrientes y el Juzgado Federal a cargo de María Servini de Cubría. O sea que todavía se está en el proceso de conformación del escenario electoral. Sí. No hay que apurarse porque algunos están con la idea fija de las candidaturas, y sí, las candidaturas son propias de otro tiempo. Yo le dije, le llevé mi idea a la intervención, en el sentido de que el ordenamiento y la democratización del partido debe darse de abajo y hacia arriba, votando primero en los 74 pueblos, eligiendo sus autoridades locales, consejos jurisdiccionales, congresales, y recién en una segunda instancia elegir los 24 miembros del Consejo Provincial, incluido el presidente, y elegir las candidaturas electivas. Porque de lo contrario pasa lo que está pasando, es decir, cuando se trata de, digamos, de establecer como eje ordenador una candidatura provincial, de arriba hacia abajo, es como que eso hace que se partan en los distintos pueblos las realidades. Yo quiero que los pueblos estén bien organizados dentro del partido y en el marco de las alianzas, de acuerdo a la particularidad de cada uno de los pueblos, que son tan distintas, muy distinta, por ejemplo, la cabecera de Curuzucuatiá con Perugorría, que no está tan lejos, eso mismo ocurre en muchos lugares. Entonces,